Bienvenidos todos a la revisión del tema en la continuación de esta diplomatura en dermatología basada en la evidencia. Vamos a revisar el tema de casos y controles. Mi nombre es Javier Orlando Contreras Ortiz, yo soy médico pediatra, soy magíster en ciencias clínicas, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo Pediaciencias y del grupo GRAEPIC de la Facultad de Medicina. Como les anunciaba, entonces vamos a revisar algunos aspectos que les permitan a ustedes hacer la lectura crítica de un estudio de caso y control. Es, digamos, uno de esos diseños básicos en la investigación clínica aplicada y consideramos que es muy importante que en un proceso de lectura crítica los médicos dermatólogos tengan ideas claras en relación a este tipo de diseño de investigación. Primero, hagamos una introducción de por qué estaría justificado este tipo de estudios en la investigación clínica, qué es lo que justifica que nosotros hagamos una disertación o una revisión de este tipo de diseños en la investigación clínica. Entonces, vamos a revisar algunos aspectos que tienen que ver con el papel que han jugado este tipo de diseños en la investigación, por lo menos en 3 periodos para que ustedes ubiquen la importancia de este tipo de diseños. Hay un periodo anterior al siglo XX y en el siglo XX hay 2 periodos, uno que comprende la primera mitad del siglo XX y otro que comprende de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Tendríamos que decir que antes del siglo XX los antecedentes de casos y controles empiezan con Pierre Charles Alexander. Pierre Charles Alexander utiliza este tipo de diseños para evaluar la hipótesis de la herencia de la tisis, un momento en que la tuberculosis se consideraba una enfermedad hereditaria. Luis Alexander calcula cuál es la frecuencia de muertos por tuberculosis del total de muertos en París y estima que hay 11 de cada 37 muertos en París que pueden tener una tuberculosis. Y postula que de ser hereditaria la enfermedad, la proporción de padres con tisis debería ser mayor a este 11 con 37. O sea, la generación anterior a la de los fallecidos debería tener una proporción mayor de padres con tisis, lo cual no fue cierto. En 1837, Gerard, que es un estudiante de Luis Alexander, un estudiante americano de Luis Alexander, compara grupos de enfermos con una enfermedad que en ese momento se consideraba una enfermedad única, pero este tipo de diseño le permite a él diferenciar 2 tipos de enfermedades. Son enfermos con fiebre tifoidea y enfermos de fiebre por tifo. Él diferencia entonces con 2 grupos separados los cuadros clínicos de cada una de las enfermedades. Además de eso, logra establecer que en las disecciones de anatomía patológica hay diferencias en el compromiso anatómico de los enfermos de fiebre tifoidea y de fiebre por tifo, y finalmente propone etiologías y mecanismos de transmisión distintos para cada uno, también sobre la base de utilizar comparación de grupos. En 1854, Snow, a quien se considera el padre de la epidemiología moderna, compara las tasas de ataque de cólera en una epidemia en Londres entre sus grupos de interés y compara grupos de casos. Específicamente, algunos que estaban expuestos geográficamente al consumo de agua en ciertos puntos y otros que no. En ese sentido, entonces, él encuentra que de los casos que identificó, 45 habían tomado el agua de la bomba y 13 no. Y de los no casos, que es lo que llamaremos más adelante controles, 57 usaron la bomba y 279 no. Pero además de hacer esta distribución, calcula una razón de odds de 19.6 para sufrir de cólera, dado que se hubiera usado el agua de la bomba que él había identificado como posible transmisora de la enfermedad. Además de estos cálculos que fueron organizando, digamos, las estadísticas de mortalidad, también utiliza un sistema de georreferenciación sobre un mapa de Londres
agrupando en grupos los sitios de Londres donde se identificaba la mayor afectación. En 1862, Paget publica una serie de casos estudiada previamente por Baker. Intenta establecer entonces la asociación entre el estado civil y la fertilidad con la probabilidad de tener un cáncer de seno. Y encuentra que mientras que el OR para una mujer soltera era de 1.2, en las mujeres nulíparas era de 3, estableciendo la relación entre la fertilidad como un mecanismo protector del cáncer del seno o viceversa, la falta de fertilidad como un factor de riesgo. Ya en la primera mitad del siglo XX, continuando con la secuencia de investigaciones que ha autorizado este tipo de diseño de casos y control, Goldberger estudia un grupo de casos de pelagra y sus respectivos controles. Es uno de los primeros investigadores en definir muy estrictamente el caso, que era lo que se consideraba realmente un paciente que padecía pelagra. Solo estudia familias pobres en ambos grupos, tanto los pacientes con pelagra como los que no la tenían. Concentró su interés en las familias pobres, entrevista a las familias, pero no satisfecho con la información que obtenía de las entrevistas y dudando de la calidad del dato, decide triangular el origen de la información, evaluando además las compras que las familias hacían en los almacenes, también en las familias pertenecientes en ambos grupos, tanto al que tuvo pelagra como al que no la tenía. Y encuentra que en la dieta de los pelagrosos y de las familias que padecen pelagra hay una deficiencia en el consumo de carnes y lácteos, lo que lo lleva a plantear la deficiencia de niacina como un factor causal de la pelagra. Posteriormente, en 1926, también en la primera mitad del siglo XX, Lane Claypole plantea lo que se puede considerar el primer estudio de casos y controles que fue reportado en la literatura. Él compara 500 casos de mujeres hospitalizadas con cáncer de mama con 500 casos de mujeres hospitalizadas con enfermedades no relacionadas con cáncer. Y encuentra en una regresión que hay en los casos un 22% menos de fertilidad, confirmando la hipótesis del estudio que previamente hemos visto de que la ausencia de fertilidad es un factor de riesgo para el cáncer o viceversa. La fertilidad sería un factor protector. Lombard y Dory abren la compuerta, la aplicación de los estudios de casos y controles en el abordaje de las etiologías de cáncer, específicamente en lo que tiene que ver con los hábitos, características y ambiente. Después, en el 47, Sher y Lenowitz van a abordar de nuevo factores etiológicos en cáncer, esta vez en el tema del cáncer de pene, y diseñan un estudio que va a tener un grupo de casos y 3 grupos de control. Después de comparar los antecedentes de la presencia de circuncisión, encontraron que en los 3 grupos de control, un 12.8% y un 24% respectivamente habían sido circuncidados al cumplir los 3 años de edad. Mientras que en el grupo de casos que correspondían a 139 pacientes, ninguno se había circuncidado al llegar a los 3 años de edad. Estos autores con estos resultados proponen la circuncisión como un factor protector o la interpretación inversa, la no circuncisión como un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de pene, específicamente de prepucio. Pero ya es en la segunda mitad del siglo XX, hacia nuestros días, que empiezan a fortalecerse la metodología y el diseño de los estudios de etiología del cáncer, específicamente con el tema de cáncer de pulmón. Varios autores, Goldstein, Graham, Ballal y sobre todo los estudios clásicos de Doll y de Hill, logran identificar el tabaquismo como un factor causal del cáncer de pulmón. Una observación que ya había sido establecida de manera empírica, pero que no había podido ser confirmada por ningún tipo de diseño, sobre todo porque no se podía organizar estudios experimentales en donde a la gente se le pusiera a fumar y compararla con un grupo en donde no lo hiciera.
esta aplicación de los estudios de casos y controles al tema de cáncer y pulmón, del cáncer de pulmón es, digamos, una de las aplicaciones que más va a potenciar la metodología de los estudios de casos y controles y a darle visibilidad por todo el debate y la controversia que está hace unas 2 o 3 décadas hubo en relación a esta asociación. Posteriormente, en 1960, a partir precisamente de ese desarrollo metodológico y de esa visibilidad de la eficacia que podía tener este tipo de diseño, empieza a trasladarse el uso de los estudios de casos de controles a otras áreas. Tenemos entonces estudios de casos y controles evaluando los efectos secundarios de vacunas, específicamente la asociación entre una cepa de vacuna triple viral, la sarampión, paperas y rubéola, y la presencia de convulsiones febriles, una cepa del laboratorio Glaxo que en su momento tuvo que ser retirada después de que con un estudio de casos y controles se confirmara que efectivamente se asociaba a una mayor frecuencia de convulsiones febriles. El uso del ácido salicílico en infarto agudo del miocardio para evitar las recurrencias o los segundos episodios también fue evaluado a partir de un estudio de casos y controles. Hubo mucho interés de la Organización Mundial de la Salud y de otras agencias multilaterales en la asociación entre los métodos de planificación y la afectación en la salud, específicamente el consumo de estrógenos y el posible desarrollo de un cáncer de endometrio. También fue un estudio de casos y controles el que identificó la relación entre la infección crónica por el virus de la hepatitis B y el carcinoma hepatocelular. También fue este tipo de diseño el que se utilizó para confirmar la etiología del uso del tampón vaginal en la presencia del síndrome de shock tóxico en mujeres jóvenes y, pues, digamos, las dos áreas que han tenido mucho más desarrollo en las últimas décadas ha sido en el tema de la epidemiología genética, en donde los estudios de casos y controles son el instrumento que con mayor frecuencia se utiliza en este tipo de investigación, y la epidemiología en salud laboral y ocupacional. Bueno, esta misma evolución en el desarrollo podemos verla con la frecuencia con la que se reportan estudios de casos y controles en una búsqueda, en una base de datos. En este caso, vamos a utilizar Medline como ejemplo de referencia, utilizando cualquiera de los términos con los cuales podría identificarse un estudio de casos y control: el Case Control Studio, el Comparative Studio, el Observational Study, perdón. Y si hacemos una gráfica de la frecuencia con la que se fueron publicando las referencias, encontramos que para el 67 realmente la publicación de referencias era muy poca, por lo menos en bases de datos electrónicas, ¿sí? Ahí tenemos el problema del sesgo de qué tanto de ese material se digitalizó posteriormente y qué tanto no. Pero finalmente, aún asumiendo el riesgo de que algunas referencias se hubieran quedado sin publicación por la no digitalización, observamos que realmente el incremento en el número de referencias es muy alto. Hemos pasado de 1980, en donde ya teníamos procesos de digitalización avanzados de unos 91 títulos, a una cifra de 918.000 y más títulos para el 2016. Bueno, para que ese desarrollo y ese boom, digamos, de este tipo de diseño se haya dado, ha sido necesario que se hayan consolidado 3 conceptos fundamentales y 3 prácticas fundamentales. Los 3 conceptos fundamentales que debieron desarrollarse, entonces, los planteó en el siglo XVII Thomas Sydenham, al plantear que cada enfermedad es una entidad distinguible por signos, síntomas, curso y pronóstico. Eso significaba entonces que los signos, síntomas, curso y pronóstico de una enfermedad o de un paciente con una enfermedad podían ser diferenciados de los signos, síntomas, de curso y pronóstico de otro paciente con una enfermedad diferente, que es lo que ocurre en el caso de fiebre tifoidea y tifo. Y va apuntando a la idea de que la enfermedad es una entidad específica que, además de tener unas manifestaciones específicas, tiene una o más causas específicas. En 1761, el desarrollo del estudio de la patología ya agrega entonces a esta definición que a ese conjunto de signos, síntomas, de curso y pronóstico,
se le agrega una lesión que es específica de ese síntoma. Y que eso permite entender que hay diferentes enfermedades que aunque puedan compartir síntomas, la patología las puede diferenciar de una forma precisa. Y en el siglo XIX ya Rokitansky, el mismo Luis Alexander y Henle plantean entonces la enfermedad como una entidad biomédica con manifestaciones clínicas asociadas a lesiones específicas, que es lo que nos va a permitir trabajar a nosotros con la idea de caso, que es, digamos, el centro del tipo de diseño. Cuando hablamos de caso y control, lo primero que tenemos nosotros claro es que estamos partiendo del estudio de casos. Bueno, además de digamos, de esta definición de caso, hay un interés muy grande en la etiología y la prevención de las enfermedades, sobre todo en los siglos en donde las enfermedades que predominaban fueron las enfermedades infecciosas y las grandes plagas por enfermedades infecciosas. A eso entonces se le va a sumar que mismo Luis Alexander es uno de los fundadores de las estadísticas médicas, en donde lleva un registro, una observación meticulosa de todos los casos y el análisis de su sintomatología y su signología, que posteriormente se va a perfeccionar con los ingleses. Él no va, digamos, a ser uno de esos baluartes en el desarrollo de los sistemas de registro y del desarrollo de estadísticas de este tipo de registros. Bajo esa presión entonces de abordar las enfermedades epidémicas y de buscar la causa de las enfermedades y los modos de transmisión de estas enfermedades, es que se van a dar ejemplos de las, digamos, de las aplicaciones más famosas de los estudios de causas y controles. Uno es el caso del cólera de Snow, que ya habíamos comentado, otro es el caso de la fiebre amarilla a inicios del siglo pasado, e igual el de la peste a inicios del siglo pasado. Entonces, este interés en la etiología de las enfermedades, este interés en buscar la causa de las enfermedades para poder identificar tratamientos o formas de prevenirlas, es una de las motivaciones que impulsa el desarrollo de los estudios de casos y controles. Pero no solamente se necesitaban motivaciones, se necesitaban también algunos instrumentos que deberían estar disponibles para poder desarrollar el abordaje de los casos. Era necesario que existiera la anamnesis o la historia clínica de los pacientes y en ello entonces vamos a tener todo el desarrollo desde la época de Hipócrates, pasando por los semiólogos del Renacimiento hasta el desarrollo de los registros de eventos vitales en los siglos XVII y XVIII y posteriormente lo que ha ocurrido durante el último siglo y medio, que es el desarrollo de los archivos administrativos de datos clínicos, las bases de datos nacionales, la posibilidad de usar marcadores biológicos, muestras con marcadores biológicos y bancos de marcadores biológicos y los bancos de muestras y tejidos. ¿Por qué la anamnesis termina siendo tan importante? Porque me permite a mí colapsar el tiempo pasado sin necesidad de esperar lo que va a ocurrir en el futuro. Una de las posibilidades en observación es que yo parta de observar personas e identifique pacientes. La otra probabilidad, como lo vamos a ver más adelante, es que yo parta ya de los pacientes una vez dado que tienen la enfermedad y identifique cuáles fueron las diferencias en exposiciones entre ellos, ¿sí? Que es básicamente lo que nos permite agrupar a las personas en grupos, aquellos que padecen una enfermedad versus los que no la padecen, o aquellos que padecen una enfermedad versus una enfermedad diferente. Muy bien. ¿Cuál sería la utilidad que en el área de dermatología o en cualquier otra área de la medicina y de la investigación clínica pudieran tener? Básicamente, la utilidad tiene que ver con que podemos establecer con los estudios de casos de control niveles de asociación, de causalidad. Entonces, yo puedo partir de hacerme unas preguntas básicas siempre que estoy indagando por información y que estoy buscando resultados de investigación. Puedo hacerme uno de estas 4 preguntas básicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en relación con la enfermedad en particular? ¿Qué características tienen las personas que presentan la enfermedad? ¿Cuál puede ser la causa de la enfermedad y cuál sería el efecto que sería como la etapa ya, una etapa mucho más avanzada, en donde ya voy a buscar si soy capaz o si se es capaz de modificar la enfermedad con algún tipo de intervención? Y eventualmente, una vez al mismo nivel que estoy evaluando el efecto de una intervención, puedo estarme preguntando por pronóstico, por desempeño de una prueba diagnóstica.
En este caso, entonces, si yo lo que me estoy preguntando es cuál es la causa, estoy intentando establecer el nivel de asociación de causalidad y ese es el escenario donde, digamos, tiene la aplicación más frecuente de los estudios de control. Entonces, siempre que me voy como clínico a preguntar por la causa de la enfermedad, probablemente voy a tener que buscar resultados de diseños de casos de controles. Eventualmente lo puedo obtener también de cohortes, de estudios de cohortes y de ensayos clínicos controlados, pero cuando estoy preguntando por la causa de una enfermedad, lo más probable es que me encuentre con estudios de casos y controles. Entonces, la base conceptual de un estudio de casos y controles es que hay un interés por indagar la etiología de una enfermedad, ¿sí? En contraste a lo que podría ocurrir con pronóstico y tratamiento, donde probablemente, digamos, pueda ser mejor usar resultados de un estudio de cohortes, de un estudio prospectivo. Hay otras aplicaciones que no son la etiología de las enfermedades, tiene que ver con pruebas diagnósticas. Yo puedo establecer la eficiencia o eficacia de una prueba diagnóstica utilizando un diseño de casos y controles y para establecer el pronóstico definitivamente es un instrumento valioso porque me permiten los estudios de casos y controles establecer las reglas de predicción clínica y de hecho varias de las reglas de predicción clínica que conocemos se han diseñado sobre estudios de casos y controles. Bueno, ¿cómo son entonces este tipo de estudios de investigación clínica? ¿Cómo los puedo identificar y cómo puedo reconocer sus características? Lo primero que debo decir es que en la taxonomía podemos decir que son estudios observacionales porque la acción principal del investigador es observar la variable, que son estudios analíticos porque no me conformo solamente con describir lo que está ocurriendo, sino que intento establecer relaciones entre las observaciones que hago. Es un estudio que parte del efecto a la causa, es decir, hacia atrás yo tomo casos, o sea, personas enfermas, y me voy hacia atrás en el tiempo, aprovechando el recurso que me permite la historia clínica y los archivos clínicos, y por lo tanto el tipo de análisis que yo hago es un análisis retrospectivo. Entonces, cuando hablamos de un estudio retrospectivo, estamos haciendo referencia por definición a un estudio de casos y controles. Esto es diferente a lo que puede ocurrirnos en la literatura, en donde algunos autores, y de hecho en nuestro medio también ocurre, reportan como retrospectivo un estudio en donde se toma la información hacia atrás. No, realmente lo que hace retrospectivo a un estudio, en este caso el diseño de casos y controles, es la dirección del análisis, no es la dirección en la que yo tomo la información. Entonces, en la dirección del análisis, entonces, es que en vez de partir desde la causa hasta el efecto, supongamos que en el ejemplo de la exposición a luz solar, en un estudio prospectivo, que es el estudio de cohortes, yo debería entonces observar a las personas que tienen una mayor exposición solar, comparar a personas que tengan una menor exposición solar, y contar en el tiempo la frecuencia con la que ocurre el cáncer de piel entre los dos grupos. Si realmente la luz solar, la exposición a luz solar es un factor de riesgo para la presentación del cáncer de piel, pues yo esperaría encontrar más casos de cáncer de piel entre las personas que tienen una mayor exposición a la luz solar. Ese sería el diseño básico de un estudio de cohortes. ¿Cuál es el problema? El problema es que va a necesitar un horizonte de tiempo muy largo para poder establecer esa asociación. Voy a tener que observar a las personas expuestas por lo menos durante 2 o 3 décadas para poder ver el efecto que estoy buscando. Como ese tipo de diseños en esos tiempos tan largos puede no ser, digamos, conveniente ni eficiente, entonces lo que hago ya no es no partir de personas con una exposición, sino partir de pacientes con la enfermedad e ir indagando hacia atrás la presencia de la exposición. Eso es lo que hace retrospectivo al diseño de casos y controles. Distinto a la forma en la que recojo el dato. ¿Cierto? El dato puede que el dato ya exista o puede que el dato lo vaya a construir, pero eso no me diferencia a mí el tipo de análisis. Yo puedo tener estudios de cohortes que hacen análisis prospectivo con recolección retrospectiva de información. O puedo tener estudios retrospectivos en análisis del tipo del caso y control, pero recoger la información en forma prospectiva. Es básicamente para que ustedes no se vayan a confundir a la hora de leer la descripción, porque hay algunos estudios que se autorreportan como retrospectivos y realmente lo que están reportando como retrospectivo es la recolección del dato.
Necesitamos es que sean retrospectivos en la dirección del análisis. Muy bien. Entonces, una definición que podemos tener para un estudio de casos y controles es un diseño que observa por una sola vez un grupo de casos que representan a una población hipotética de enfermos y lo compara con un grupo de controles que en teoría vienen de la misma población hipotética. Digamos que se considera que el estudio de casos y controles es un manejo más eficiente de un estudio de cohorte. Si recuerdan el ejemplo que les explicaba en la anterior diapositiva de cómo yo parto de personas con la exposición y tengo que esperar en el tiempo la aparición del desenlace, aquí lo que hago es colapsar ese fragmento de tiempo, ese horizonte de tiempo, lo colapso y parto ya no de personas expuestas, sino de enfermos. Y me voy hacia atrás colapsando el tiempo a tratar de identificar la exposición. Lo que hace entonces finalmente este tipo de diseños es que identifica la frecuencia de las exposiciones entre los pacientes enfermos y los que no tienen la enfermedad o los que tienen otra enfermedad. Y esa diferencia en la frecuencia de las exposiciones es lo que me permite a mí establecer una asociación estadística. Entonces, digamos, el diagrama que me explicaría a mí eh, la forma en la que hago el análisis. Yo arranco de desenlaces y busco hacia atrás las exposiciones. Esa, digamos, es una de las fortalezas, pero también es una de las principales debilidades, vamos a ver, de este tipo de diseños. ¿Cuáles son los aspectos claves entonces en este tipo de estudios? Los tres elementos básicos de un estudio de caso y control es, primero, la definición del caso, obviamente. Segundo, tal vez tan importante o más importante que la definición del caso es la selección del control. Y tercero, la medición de la exposición. Entonces, yo como lector, ustedes como lectores deben tener en cuenta estos tres aspectos porque son, digamos, los tres aspectos a los que más se da importancia para intentar establecer la calidad del reporte y del diseño, el desarrollo de un estudio que se autodenomine o que se pretenda hacer un estudio de casos y controles, que también definió el caso, que también seleccionó los controles y que también midió las exposiciones. Como caso, entonces, yo como lector debo buscar que los individuos que cumplieron, que se consideraron casos hayan cumplido un conjunto de criterios, unos requisitos mínimos que le permitan ser considerado el enfermo de la condición que a mí me interesa evaluar. Eh, Estos criterios de elección hacen que los casos conformen una población hipotética que debería, pero no tiene por qué ser representativa de todos los enfermos. ¿Por qué no tiene que ser representativa? Porque para que sea representativa probablemente tendría yo que hacer una selección o el investigador tuvo que hacer una selección muestral o utilizar un universo o un censo y eso, aunque se puede hacer, no es lo más frecuente en misiones de casos y control, pero sí tiene que ser lo más representativa posible. Pero lo más importante es que debe dar unos criterios diagnósticos fijos y objetivos para la enfermedad, de tal manera que al clasificar no haya una ambigüedad. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que los criterios sean tan precisos que no vaya a quedar en el grupo de casos una persona que tenga una cosa distinta. ¿Sí? Entonces debe haber los criterios que me separen muy bien a las personas que tienen la enfermedad. Este grupo de casos debe representar adecuadamente la historia de la enfermedad. Es decir, este grupo de casos debería, si la enfermedad tiene periodos asintomáticos, debería incluir los pacientes asintomáticos versus los asintomáticos. Si la enfermedad tiene diferentes niveles de gravedad, deberían haber pacientes con gravedades, pacientes leves y pacientes graves. Si la enfermedad tiene periodos de desarrollo entre agudización y subagudización o cronicidad, debería también entonces haber representación de pacientes agudos, subagudos y crónicos. Y si por alguna razón la enfermedad plantea algún tipo de dificultad a la atención o el registro de los casos, etcétera, también deberían entonces representar aquellos casos que tuvieron acceso a la atención y los que no pudieron hacerlo, y aquellos casos que fueron registrados y ojalá también los casos que eventualmente se quedaron sin registrar. Podemos tener entonces dos tipos de casos. Uno lo vamos a llamar casos incidentes y el otro casos prevalentes. A los casos incidentes generalmente preferimos hacerlo en aquellas condiciones que tienen tiempo largo, las enfermedades crónicas. Se cuentan entonces los enfermos incidentes durante ese periodo de observación, ¿sí? Podría aplicarse también una enfermedad prevalente a menos que sea una condición recurrente, porque entonces cada vez que el paciente tuviera un episodio o una recaída, jugaría como caso. Entonces un mismo paciente
podría encontrarse 3 o 4 veces en el listado de los casos, lo cual no tiene sentido. Y la ventaja que tiene utilizar casos incidentes, o sea, pacientes nuevos que se van presentando en el tiempo, es que lo que voy a comparar al final son las tasas de incidencia o los eventos por unidad de tiempo persona. Y eso es muy parecido a lo que hacemos en los estudios de cohortes. Entonces, cuando yo utilizo un estudio de casos y controles y tomo casos incidentes, me estoy acercando mucho al riesgo relativo y me acerco bastante a la eficiencia que tendría un estudio de cohorte. ¿Sí? O puedo utilizar casos prevalentes. Los casos prevalentes son los casos ya no nuevos, sino los casos que existen, ¿cierto? Y ahí vamos a mezclar los nuevos, los agudos, los crónicos, los de hace 10 años, los de hace un año. Y generalmente ese es el tipo de diseño que se utiliza en condiciones en donde el elemento tiempo no va a cambiar las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso de malformaciones congénitas, en donde pues, quien nace con la malformación congénita podrá recibir reparaciones o tratamientos, pero no la va a dejar de tener. En ese sentido, entonces, se busca la frecuencia de las exposiciones pasadas, que es una prevalencia, que es un riesgo indirecto, no es lo mismo que estar trabajando con incidencias. Y lo que vamos a calcular, entonces, ya no son riesgos relativos y razón de riesgo relativo, sino que vamos a trabajar un riesgo indirecto que lo vamos a llamar un odds, y lo que vamos a encontrar es una razón de odds o un OR, que es el estimador de asociación que va a diferenciar a los estudios de casos y controles. Cuando ustedes estén leyendo un artículo y encuentren que lo que están reportando es un OR, pueden tener una muy alta probabilidad de que están leyendo los resultados de un estudio de casos y controles. Bueno, ¿de dónde pueden obtener casos para este tipo de investigaciones? Pueden ser fuentes institucionales, donde se registran los enfermos, pueden ser las defunciones, aquellas estadísticas vitales, historias clínicas, egresos hospitalarios, estadísticas de morbilidad, los registros médicos especiales, de cáncer, de dermatología, en muchos de estos servicios, sobre todo cuando son servicios que llevan muchos años existiendo, tienen algún tipo de registro, llevan el cuaderno, llevan el folder o la tabla de Excel, en fin, es bastante frecuente que tengamos este tipo de registro en unidades especializadas en ambientes hospitalarios. Y están los registros de sistemas de vigilancia epidemiológica y los certificados de defunción, los registros de nacimiento, todo este tipo de estadísticas vitales. Eso es lo que llamamos entonces las fuentes de casos institucionales. O podemos tener fuentes de casos de población, que son los estudios basados en poblaciones o comunidades. Entonces, mientras en la anterior la población de la que yo voy a tener información y que va a quedar registrada como casos son registros basados en el hospital, aquí lo que se hacen son muestras aleatorias de la población para identificar los casos. Ya no utilizo yo registros sanitarios, sino que hago muestreo poblacional. Muy bien. Hasta ahí lo que tiene que ver con el primer componente, que es el caso. ¿Qué debería yo encontrar como lector que han definido como un control? El control debería ser un sujeto que no tiene la condición de estudio, pero que además debe cumplir otras condiciones. Primero, debe tener la misma distribución a la exposición que la población base del estudio. O sea, una probabilidad de que él en algún momento haya sido expuesto. No la misma probabilidad, pero sí debe estar de alguna manera expuesto. Ya vamos a explicar por qué con este ejemplo. Entonces, supongamos que ustedes están evaluando la relación entre una dermatosis A, que sería la variable dependiente, o sea, los pacientes con la enfermedad, y el uso de un cosmético X, que en este caso será la variable independiente o en estudio. Entonces, un sujeto caso sería la mujer con la dermatosis A y debería tener el antecedente de esa exposición al cosmético para que cumpliera con la condición del caso. Los sujetos controles también deberían ser mujeres, pero esta vez sin la dermatosis. Ellos están libres de la enfermedad, pero deberían tener la misma probabilidad o una probabilidad parecida de haber estado expuesto al uso del cosmético X. ¿Por qué razón? Porque si por alguna razón la mujer que yo identifiqué como control, es decir, aquella que no tiene la dermatosis A, o no usa maquillaje, o no tiene acceso al maquillaje, o no lo puede comprar, pues realmente es un falso control, porque no me va a permitir a mí calcular la diferencia con la que estuvieron expuestos los dos grupos. Y yo debería, los controles deberían tener la probabilidad de haber sido expuestos también al factor que yo estoy estudiando. De lo contrario, entonces ahí viene un tema y es si siempre debo elegir como controles personas sanas. En principio se planteaba que sí,
posteriormente ya no queda muy claro que realmente estas personas sanas sean los mejores controles, porque si no tienen exposiciones, pues realmente voy a terminar yo concluyendo que la exposición es un factor y realmente puede que no sea necesariamente cierto. Se introduzco yo un sesgo ahí en la selección. Eh, ¿Cómo hago entonces para buscar un sujeto que sea elegible como control? Hay tres principios, que es el principio del estudio de base. La población para estudio del caso de control debería ser la misma. El control debería ser lo mismo la población de donde vienen los casos y la población de los controles debería ser más o menos lo mismo que un estudio completo de cohorte, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, el estudio de cohorte arranca con personas que tienen la exposición y personas que no la tienen, y al final tengo unos enfermos y otros no. Pues es muy sencillo. El caso, se supone que el caso y control es como una lectura al revés del estudio de cohorte. Entonces yo arranco desde ya los que están enfermos y los que no, y cuento hacia atrás con qué frecuencia estaban expuestos los unos y con qué frecuencia estaban expuestos los otros. La idea entonces es que el control debería ser parte de esa misma población de donde vinieron los enfermos, los casos, y que si esta persona hubiera desarrollado la enfermedad, tuviera el mismo chance de ser elegida como un caso. Es decir, toda aquella persona que fuera a desarrollar la enfermedad debería haber quedado en el grupo de casos. Pero partiendo de que todos hipotéticamente venían en una cohorte compartida, que hacen parte de la misma población. Eso es lo que llama el principio del estudio base. El otro principio es el de la precisión comparable, ¿sí? Entonces, es muy importante tener claro este principio porque yo no puedo detenerme en definir perfectamente un caso, ¿sí? Por ejemplo, con la realización de una biopsia. Supongamos que el tema aquí es una lesión de piel cuya definición o cuyo diagnóstico se basa en biopsia. Y no puedo definir los controles por otro tipo de criterios. Si yo definí con una biopsia el caso, el control también debería estar definido por la biopsia. Entonces, en el caso la biopsia debería ser positiva y en el control la biopsia debería ser negativa. Lo que yo no podría hacer es definir un caso por una biopsia y un control por dermatoscopia, por ejemplo, porque estoy definiendo con dos criterios diferentes la presencia o la ausencia de la enfermedad. Muy bien. Bueno, y el principio del control de confusión. El principio del control de confusión, entonces, es que si yo creo que de pronto hay una variable que pueda introducirme una confusión a la hora de hacer los análisis, pues es válido poder introducir algún mecanismo para controlar esa confusión. Y uno de esos mecanismos es el emparejar. Entonces yo puedo emparejar el caso por un control geográfico que sea un familiar, un vecino, un hermano, que sea del mismo sexo, nada equivalente, que sea un gemelo, por ejemplo, en el caso de los genotipos en genética, ¿sí? Y entonces digo, bueno, a un caso femenino de 35 años, entonces trataré de buscar un control femenino que esté entre los 32 y los 37 años, para que el control tenga una edad parecida y yo controle y pueda evitar el tema de la confusión por la edad. Esto es importante, por ejemplo, en uno de los ejemplos que trabajamos anteriormente, la exposición a la luz del sol y la presencia de cáncer. Si yo tomo personas con edades muy diferentes y pongo un caso de 35 años, perdón, al contrario, y pongo un caso de 60 años comparado con un control de 35, pues ya estoy enredándome la vida porque pueden haber no tenido la misma intensidad y sobre todo la duración de la exposición. Entonces, trato de que el caso tenga un control de una edad parecida, similar o igual, dependiendo de lo que necesite. Entonces, así como teníamos fuentes de pacientes que pueden funcionar como casos, tenemos fuentes de pacientes que pueden funcionar como controles. Entonces, si yo elegí al control del listado, pues la idea es que, al caso del listado, perdón, la idea es que los controles también provengan de listados parecidos. Listados de elegibles que incluyen los casos y los controles. Por ejemplo, pacientes que son casos y tienen la dermatosis ocupacional. Entonces, si yo tengo un caso de una dermatosis ocupacional, mi control debería ser o una selección aleatoria de los no casos, ¿cierto? Las personas que no están enfermas, pero que trabajan en la misma empresa, o tienen la misma ocupación, ¿sí? Fábricas de jabones, pinturas, disolventes, etcétera. Bien sea la misma empresa o bien sea una empresa equivalente que no tenga pero que no tenga la enfermedad. O puedo hacer un estudio de un caso de nalidad en una cohorte, y es que si por alguna razón tengo
una ocupación específica que está reportando la posibilidad de que alguna de las elementos que se utilizan en esa ocupación pueda generar una enfermedad de piel, pues lo que hago es observar a los pacientes en el tiempo y cada vez que me aparezca un paciente que sea un caso, que tenga el diagnóstico de dermatosis A, busco dentro de esos mismos pacientes que estoy observando un control que no la tenga. Eso es lo que se llama un estudio de caso sanidad en una cohorte. Yo voy organizando mis casos y voy eligiendo los controles, pero dentro de esa misma cohorte, que son, digamos, estudios muy eficientes porque en ellos saben lo que está compartido, que el tema de que provengan de la misma población está claro y no nos va a generar problemas. También puedo tener estudios de base primaria que no tengan listado, ¿sí? Entonces, yo puedo tener casos de un niño con una dermatosis A en el municipio de Itagüí. ¿Cuál sería entonces mi control en ese caso? Tengo dos alternativas. Puedo seleccionar en forma aleatoria un muestreo de niños sin dermatosis A en el mismo municipio. O puedo de nuevo hacer un estudio de caso anidado en una cohorte. Entonces, estos ya no son listados, estos son poblaciones, ¿sí? Y digamos, para comparar con lo que habíamos anteriormente, entonces tenemos listados de casos y tenemos casos obtenidos con muestras poblacionales. Aquí también tenemos listados de controles y puedo seleccionar aleatoriamente, o puedo tener controles elegidos por muestra poblacional. Y los estudios de base secundaria, en donde ya yo, digamos que son de pronto un poco más cercanos a lo que hacemos en las clínicas y en los hospitales, y es cuál es la población base. Es la primera pregunta que yo me debo hacer. Entonces, mi población base son casos de niños con dermatosis A en el servicio de dermatología. Entonces, mi control lo puedo seleccionar por proximidad. Pueden ser pacientes del mismo hospital que van a otra consulta o a otro servicio, o a una práctica médica diferente que no es a dermatología, sino a otorrino, a ortopedia, ¿sí? O puedo seleccionarlos del grupo de amigos que tenga el niño, de los compañeritos del salón, o de los vecinos, incluso de familiares. Y el tercer elemento en el que yo me debo fijar como lector es cómo se midió la exposición. Entonces, igual que yo tengo unos criterios muy claros para haber definido un caso, por ejemplo, una biopsia positiva, y tengo un criterio muy claro para haber definido un control, la biopsia, pero con resultado negativo. También tengo que tener muy claro cuáles son los criterios para haber definido quién tuvo la exposición y quién no. ¿Sí? Estas exposiciones que yo voy a medir deben tener una distribución regular en la población, o sea, no deben ser exposiciones muy raras, porque si resulta que son exposiciones muy raras, la exposición es lo que determina el tamaño de la muestra. Entonces, lo que yo pretendía ganar con eficiencia en el estudio de caso y control, si voy a buscar exposiciones demasiado raras, voy a terminar perdiendo la eficiencia del tipo de diseño. Los estudios de caso y control tienen varias ventajas, los vamos a ver adelante. Entre otras cosas es que no requieren tanto tiempo como un estudio de corte ni un tamaño de muestra tan grande, excepto que yo empiece a buscar las cosas más raras, pues, como exposición. Bueno, ya una vez que tengo claro como lector que estuvo muy bien definido el caso, que estuvo muy bien definido el control, que pertenece a la misma población, que hubiera criterios claros para medir no solamente quién era caso y control, sino para medir las exposiciones que son de interés de la investigación, ahora cómo interpreto los resultados. Entonces, básicamente lo que voy a tener yo como lector al final es que me reportan que esos dos grupos iniciales, uno de casos y otro de controles, terminaron convirtiéndose en 4 grupos. Esos 4 grupos son unos casos que tuvieron la exposición y unos casos que no, y unos controles que tuvieron la exposición y unos controles que no. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se hace, la hipótesis que se trabaja en este tipo de estudios es si la tasa de exposición en casos es diferente a la tasa de exposición en los controles. Esa es como la hipótesis. Ahora, la hipótesis alterna, en este caso la H sub 0, es que no hay ninguna diferencia en la tasa de exposición y por lo tanto, pues esa variable no tiene ninguna relación etiológica con mi enfermedad. Pero si realmente esa variable juega algún papel en la etiología, pues la exposición sí va a ser diferente. Y puede ser diferente de 2 maneras. Bueno, entonces aquí tengo yo la tabla de contingencia, una tabla de 2 por 2. Lo que hago es distribuir en esos 4 cuadritos los 4 grupos que ya vi, casos expuestos y casos no expuestos, y controles expuestos y controles no expuestos. Y trabajo con las relaciones que se establecen entre esas cifras. Bueno, si lo que estoy es trabajando con casos prevalentes, perdón, me devuelvo. Si estoy trabajando con casos incidentes,
voy a calcular entonces la prevalencia de la condición en la muestra, entonces voy a trabajar es con las incidencias. Recuerden que en los casos incidentes yo voy contando en el tiempo los casos que van apareciendo, ¿cierto? Tanto en los expuestos como en los no expuestos. Entonces, como se parece a un estudio de cohorte, yo lo que hago es trabajar con incidencias. Y trabajo con incidencias acumuladas. Y ese trabajar con incidencias acumuladas me acerca mucho a la noción de riesgo. Riesgo es lo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces de ese estudio yo puedo, aunque esté calculando en un estudio de casos y controles, puedo interpretar el resultado como si lo estuviera obteniendo en un estudio de cohortes y lo van a encontrar ustedes reportados como un RR. Pero debe haber esa justificación, que sean casos incidentes, que sean estudios poblacionales, ¿sí? Porque eso es lo que nos acerca más a la eficacia de un estudio de cohortes. Lo que normalmente encontramos nosotros no es el estudio, perdón, me devuelvo, sino el de casos prevalentes, es el que con mayor frecuencia encontramos. Y es que lo que hacemos es definir un grupo como caso, otro como control, nos vamos a contar las exposiciones. Como nos vamos hacia el pasado, ya no estamos contando los casos nuevos, sino todos los casos que hay, independiente de que tengan 1 o 10 años de diagnóstico. Eso es lo que llamamos una prevalencia. Y una vez que establezco yo las prevalencias, después de unos puestos me voy a buscar la prevalencia de la exposición. Entonces busco la prevalencia de la exposición entre los que se consideraron casos y busco la prevalencia de la exposición entre los que se consideraron controles. La prevalencia no me acerca a la noción de riesgo, no de manera directa. Entonces por eso hablamos de un riesgo indirecto. Y a ese riesgo indirecto lo llamamos odds. Y a su razón la llamamos una razón de odds u OR. Bueno, muy bien. Todos este tipo de estudios deben tener entonces no solamente un reporte de cuál fue el tamaño del OR, un 1,5, un 2, un 3, un 5, sino que debe haber una prueba estadística que me diga que ese hallazgo no ha estado influenciado por el azar. Tengo entonces yo la razón de odds, el OR, ¿sí? Cuando calculo la razón de riesgos indirectos o razón de odds. Cuando la enfermedad es muy rara, de baja frecuencia poblacional, no está muy bien establecido cuál es el punto de corte para llamarlo, digamos, raro, ¿cierto? Pero si se considera que es menor o igual al 20% de la población de estudio, se asume que el SOR se puede interpretar como un RR. O cuando tengo la totalidad de todos los casos. Si yo soy el único dermatólogo que ve en la ciudad X enfermedad y estoy absolutamente seguro de que nadie más en la ciudad los ve, y estoy absolutamente seguro que todos los pacientes que tienen la enfermedad deben consultar y están en el listado de mis pacientes, pues lo que tengo es un universo, lo que tengo es un censo. En esos casos, entonces, el estudio de casos y controles se vuelve muy potente porque sus resultados se pueden asumir como el de una cohorte, con un RR. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se interpreta entonces este OR, este riesgo indirecto? Si realmente la frecuencia de la exposición es mayor en los casos, voy a tener siempre un OR mayor a 1 y voy a poder decir esa exposición es un factor de riesgo y entra a jugar en la malla causal de la enfermedad. Si la exposición es menor en los casos, esa variable o esa exposición se está comportando es como un factor protector. Entra también a funcionar en la malla causal, pero neutralizando la aparición del desenlace. Y si la exposición es igual en los casos y en los controles, pues voy a tener es un R de 1, y eso significa que no hay una asociación. Siempre entonces debe estar la prueba estadística con la que se mide el efecto del azar y los intervalos de confianza que me den la precisión, porque una cosa es tener un OR de 3, cuyo valor mínimo es 2,5 y valor máximo es 5, a tener un OR de 3, cuyo valor mínimo es 1,5 y su valor máximo es 200. O sea, generalmente un pequeño tamaño de muestra da intervalos muy amplios y esa exagerada amplitud me impide a mí ver cuál es realmente el peso de la asociación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de estudios de investigación? Entonces, las ventajas son más eficientes porque, digamos, generalmente tienen implícitos un menor consumo de recursos en cuanto a costos, con un menor consumo de tiempo, puede dar una respuesta mucho más rápida que un estudio de cohortes o un estudio experimental. Y los ejemplos que veíamos en la introducción inicial de la historia de este tipo de diseños, bueno, dan algunas muestras de eso. El síndrome de shock tóxico por el uso de tampón, pues obviamente haber hecho un estudio de cohortes experimental no hubiese sido la opción más eficiente. La enfermedad
de los legionarios, etcétera, etcétera. Y digamos, son muy eficientes cuando se utilizan con desenlaces raros. Ojo, con desenlaces raros, no con exposiciones raras. O sea, con desenlaces raros. Cuando a mí lo que me interesa es buscar causas, por ejemplo, del autismo, que es una enfermedad que no es muy frecuente, es una enfermedad, digamos, de las que se consideran todavía raras, un trastorno innato del metabolismo que tenga manifestaciones en piel. Pues hacer un estudio de cohortes me va a tomar mucho tiempo tener el tamaño suficiente de población para poder ver unos pocos casos. Entonces, en este escenario se vuelve más eficiente un estudio de casos y controles. Y además tiene ventajas en lo informativo, porque yo en un mismo estudio puedo meter varias variables a estudiar, lo que no puedo hacer en los estudios de cohorte. No es porque no se puede hacer, sino porque no resulta, digamos, muy eficiente estar midiendo una gran cantidad de exposiciones para ver qué pasa con ellas en el futuro. Y da la oportunidad de evaluar el espectro global de la enfermedad de desenlaces y cómo se relacionan con la exposición, o sea, cómo le va qué tanta exposición tenía el de la enfermedad más leve, qué tanta exposición tenía el de la enfermedad más grave. En teoría, un estudio de casos y controles libres de sesgo debe ser considerado en el mismo nivel que uno de cohortes para hacer inferencia causal. Pero el problema es encontrar estudios de casos y controles libres de sesgos. En la práctica, entonces, el estudio de casos y controles desafortunadamente es más susceptible a sesgos. Por eso, digamos que cuando se va a hablar de inferencia causal, siempre los epidemiólogos van a preferir los estudios de cohortes. ¿Cuáles son las limitaciones? No hay mucha justificación para hacer estudios de casos y controles en asociaciones que uno prevea que van a ser débiles. ¿Sí? Históricamente los estudios de casos y controles han sido muy útiles para confirmar la asociación en asociaciones que por anticipado se preveían que eran más o menos fuertes. Por ejemplo, el tema del tabaco y el consumo de cigarrillo. La idea empírica que había antes de empezar los estudios era que realmente sí había una asociación. Si hubiese sido una asociación muy débil, probablemente no hubiéramos tenido los resultados que se obtuvieron. Entonces, para asociaciones débiles, la metodología no es apropiada. Si yo lo que estoy esperando es un 1R inferior a 1.5, probablemente el estudio de casos y controles no sea el mejor diseño que deba yo estar leyendo. Y pues se deben hacer nuevos desarrollos para fortalecer la metodología. ¿Qué limitaciones puedo encontrar yo a la hora de leer? Puedo encontrar que entonces en el estudio hubo un problema de sesgo de selección por baja tasa de participación. ¿Por qué? Un ejemplo es, por ejemplo, como si los participantes y los no participantes tienen distribuciones diferentes de la exposición. Y si las tasas de participación difieren en los casos de los controles. Entonces, este es un aspecto muy importante porque es posible que la no participación esté relacionada con la exposición. ¿Cómo? Entonces, observemos un ejemplo. Entonces, yo puedo tener una alta tasa de participación si se puede identificar rápidamente los casos para minimizar las pérdidas. Si yo estoy trabajando con un estudio de casos incidentes, la idea es tratar de que todas las personas que aparezcan con la enfermedad terminen participando del estudio. ¿Sí? El problema es que entonces cuando yo voy a buscar controles, si he motivado mucho a los enfermos, lo más probable es que los controles que vayan a participar, que no participan, son menos sanos. ¿Por qué razón? Porque generalmente a las personas se les ha motivado, tienen una preocupación por su estado de salud, quieren de alguna manera ser evaluados para confirmar o descartar la enfermedad, mientras que los que son menos sanos tienen mucha menos preocupación por sus hábitos, por su estado de salud y tienen hábitos menos saludables. En general, la gente que tiene hábitos menos saludables pues no está interesada en estar asistiendo a consultas y estudios, mientras que los que tienen hábitos saludables se preocupan más por su condición de salud. Si eso ocurre, entonces voy a tener yo un sesgo de selección porque voy a tener personas que tienen una exposición, pero la diferencia en la exposición no va a ser una distribuida de manera equitativa o digamos de alguna manera al azar, sino que esa diferencia en la exposición ya estuvo sembrada de alguna manera al principio cuando yo elegí casos de gente que se preocupa por su salud y le puse controles de gente que no se preocupa porque van a tener exposiciones diferentes. El problema de los sesgos de mala clasificación, el no diferencial, que es la dificultad para recordar, que es problemática en otro tipo de estudios, pero en particular aquí porque como yo parto de enfermos a los que les voy a preguntar si estuvieron o no expuestos, entonces el hecho de que tenga dificultades para recordar, pues es una gran limitación. Y
Eso cuando es no diferencial, eso ocurre tanto en los casos como en los controles. Pero hay un tema y es que ocurra diferencial. ¿Cuándo ocurre diferencial? Y es que los datos como los datos de la exposición dependen del reporte que me haga el sujeto, tengo un problema del sesgo de recuerdo. ¿Cómo funciona el sesgo de recuerdo? Y es que las personas que están con la enfermedad tienden a estar recordando más exposiciones que puedan explicar lo que les ocurrió. Mientras que la persona que no tiene la enfermedad, pues digamos es más indiferente frente al recuerdo y puede que genere menos información. Entonces voy a tener un grupo que está recordando muchas cosas y un grupo que no. Y eso me va inevitablemente a producir una proporción de exposición más alta en el grupo de los casos y una proporción más pequeña en el grupo de los controles, pero esa diferencia puede no ser cierta, porque estamos con el tema de que unos están recordando más y otros están recordando menos. Y el sesgo del entrevistador, porque si el que entrevista sabe la condición de caso o de control, pues puede tener más interés en ampliar el interrogatorio, ampliar la evaluación de la historia o ampliar el examen físico en quien sabe que es caso, que en los controles que lo mira así por encimita o digamos de una manera mucho menos acuciosa. Y entonces al final las diferencias en la información no tienen que ver con lo que realmente les pasó, sino con que hubo un entrevistador que me sacó más información de un lado que del otro. Estas cosas podrían minimizarse utilizando marcadores biológicos, pero digamos ahí está una de las debilidades de los estudios de casos de control, es que como nos vamos hacia atrás, digamos, esa es una debilidad que ha ido resolviéndose en la medida en que disponemos de bancos de tejidos y bancos de muestras, porque nos podemos regresar en el pasado a esas muestras y a esos bancos de tejidos. Entonces, esa es una de las cosas que ha permitido el desarrollo de perspectiva futura, ¿no? Disponibilidad de grandes bases de datos en la nueva era de la información, que ya se han vuelto, no se volverán, sino que ya se volvieron parte importante de la rutina de atención y nos van a permitir entonces cada vez tener mejor calidad del dato y no depender tanto del recuerdo. Una mejoría en los métodos estadísticos, tenemos ya métodos mucho más robustos para abordar las dificultades que nos plantea el estudio de casos de control, el uso de la biología molecular en los diseños de sanidad, los mejores instrumentos de evaluación y los sistemas de vigilancia epidemiológica, que también nos permiten información sostenida en el tiempo para poder regresarnos en el tiempo a ver si había una exposición o no. Hay otros desarrollos de los estudios de casos y controles en donde podemos utilizar varios grupos de casos versus un mismo tipo de control, ¿sí? Entonces podemos utilizar, comparar 2 o 3 enfermedades que puedan compartir una exposición con un grupo que no tenga la enfermedad. Y estudios que se trabajan solamente con casos. Entre los dos están el caso autocontrolado y el caso crossover. Muy bien. Esto es lo que pretendía yo ofrecerles como elementos para que ustedes puedan hacer una buena lectura crítica de un estudio de casos de control y se vuelvan unos consumidores responsables de este tipo de literatura. Cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier ampliación a través de los mecanismos de comunicación del diplomado, me la pueden hacer llegar, que con mucho gusto estaré respondiendo a esas inquietudes. Muy buena suerte entonces en el resto del diplomado y en la lectura de este tipo de diseños.